En los últimos 8, 9 meses, durante los cultos de oración, hemos estado abordando temas de apologética. Por ejemplo, respondiendo a la pregunta ¿por qué creo lo que creo? En relación a nuestra fe. También temas de bioética, por ejemplo, relacionados con el aborto o la eutanasia. Y todo ello es una prueba de que vivimos una época en que nuestra fe, la preciosa fe que se nos ha dado en Cristo Jesús, se ve sometida a muchísimas luchas, a muchas batallas. Es cuestionada de muchas maneras y en diferentes contextos, a la hora de vivir nuestras convicciones, por ejemplo, a la hora de educar a nuestros hijos, en el momento de hacer o las decisiones que tenemos que tomar a la hora de hacer familia, a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con nuestra vida, afectando todo ello a todas las edades. Los niños y los jóvenes que han tomado una decisión por Jesús o que vienen de familias creyentes, se ven sometidos a esa presión en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el equipo de fútbol, con los colegas, en todas las áreas. Y si vamos creciendo también en el trabajo, en la relación con los compañeros, en el desarrollo de nuestras tareas, etc. Si estamos en una asociación de padres, con nuestros amigos, cuando nos jubilamos, en las decisiones que tenemos que tomar con respecto a nuestro tiempo, por ejemplo, y muchas otras, incluido o incluso en la iglesia, cuando vemos que hay cuestiones y actitudes que no concuerdan con la voluntad de Dios. Judas, el autor de esta carta que hemos leído en esta tarde, era consciente de esta realidad y tenía esa misma preocupación en el corazón, el luchar por la fe. Y es por ello que escribe esta carta con esta preocupación en su mente. Leemos en el versículo 3, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Judas sabía, tenía la convicción de toda la presión existente sobre la fe de los creyentes y que había personas que estaban desafiando la fe, que la estaban cuestionando, y lo expresa en el versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Salvador. Dice Judas en el versículo 4. La Biblia no nos deja nuestra propia imaginación o iniciativa el cómo defender, luchar o contender por la fe. Por el contrario, nos muestra cómo hacerlo y por qué hacerlo. Es por ello que queremos abordar en los próximos jueves la carta de Judas, al ser el tema de la carta un llamamiento urgente a contender, a defender, a luchar por la fe. La idea que transmite es esfuerzo, intensidad, emplear en ello todas nuestras fuerzas. Trata de transmitir que el esfuerzo que se realiza por una causa que vale la pena. Es ese esfuerzo que hacemos por algo que realmente vale la pena. El martes, en las Olimpiadas de Pekín, jugó España contra Suecia en balonmano. Realmente fue un partidazo. España estaba perdiendo todo el partido, hasta que en la mitad
de la segunda parte cambiaron el ritmo. Hicieron un esfuerzo increíble en defensa y en ataque los jugadores de España. Y finalmente España ganó el partido. Los periodistas comentaron que todo aquel esfuerzo valía la pena, que valía la pena hacer todo el esfuerzo que se pudiera en aquel partido para ganarlo. Y esto, precisamente, es lo que nos quiere transmitir Judas: animar a la iglesia de su tiempo y a la iglesia de hoy a una lucha inmediata e intensa, una lucha muy real que requiere toda la energía de la que podamos disponer. Y para ello plantea en su carta principalmente dos aspectos. El primero es el por qué hacerlo, razones por las que defender la fe. Y lo inicia en el versículo 4 y lo continúa del versículo 5 al versículo 16. Y el segundo punto que afronta es el cómo hacerlo, que lo inicia en el versículo 3 y lo desarrolla en los versículos 17 al 23, diciéndonos cómo defender nuestra fe. Judas, en los versículos 5 al 16, nos proporciona como lectores sus razones de por qué piensa que vivimos en una época que demanda, que exige contender, defender, luchar por nuestra fe. En el versículo 4 lo aborda directamente y explica ese hecho de que estamos llamados a luchar por la fe. Porque, como dice en el versículo 4, hay ciertas personas que están desafiando la fe. Para ello, por un lado, en los versículos 5 al 10 selecciona 3 acontecimientos históricos: la apostasía de los rebeldes en el desierto, la autonomía de algunas criaturas angélicas y la inmoralidad de algunas ciudades antiguas. Y lo hace para ayudar a sus lectores, aquellos que están leyendo esta carta, a comprender que los desafíos a la fe siempre han estado ahí y que Dios siempre se ha enfrentado a ellos con el juicio divino. Y por otro lado, en los versículos 11 al 16, seguirá esos 3 acontecimientos con 3 ejemplos del Antiguo Testamento de personas que desafiaron la fe y trajeron el juicio sobre sí mismos, como Caín, Balaam y Coré. Con ello, Judas, con estos ejemplos, con este argumento, Judas pretende reforzar, animar a la iglesia primitiva y también a la iglesia de hoy, y que en aquel momento tenían el martirio a la vuelta de la esquina, que tenían miedo, que tenían temores, que tenían lucha, y se preguntaban si Dios era lo suficientemente fuerte como para protegerlos a la hora de luchar por su fe, a la hora de la muerte, o de llevarlos a salvo hasta la resurrección final. Hoy en día podemos tener también preguntas y luchas similares, y Judas nos quiere ayudar en medio de esas luchas y de esas preguntas. Y es a partir de aquí que explica cómo defender la fe, y lo hace en los versículos 17 al 23, presentando principios del discipulado. Y en estos versículos veremos que la lucha por la fe está vinculada a la vocación que los cristianos debemos de mantener. En particular, debemos de recordar las palabras de los apóstoles. Dice Judas del 17 al 19. Debemos de mantenernos en el amor de Dios, dice del 20 al 21. Y más allá de esta llamada, tenemos que asumir compromisos, dice Judas. Los cristianos debemos edificarnos mutuamente por medio de nuestra fe.
orar en el Espíritu Santo, esperar la misericordia de Jesucristo que nos conduce a la vida eterna. Y además de esta alta vocación, de estos compromisos, debemos contender, luchar con nuestra propia conducta. Como creyentes debemos de ser conocidos por tener misericordia con los que dudan, dice en el versículo 22, por salvar a otros del fuego del infierno, por mostrar misericordia, incluso con los impenitentes. Dice el versículo 23. Por todo esto, el llamamiento urgente de Judas a contender, a luchar por la fe, debería de preparar nuestras mentes para la acción. Ese era el propósito de Judas, el prepararnos para la acción. Y nos pide que leamos su carta, estando, por así decirlo, preparados para afrontar los retos que nos presenta el día a día, retos extraordinarios. En otras palabras, Judas quiere luchadores, contendientes, y los quiere ahora. Y con esta carta pretende levantarlos, despertarlos a personas dispuestas, hombres y mujeres, dispuestos a luchar ahora por la fe. Y en este sentido, debemos de leer la carta de Judas como si estuviera escrita para la iglesia de hoy. En todo el mundo aumentan los desafíos, crece la persecución por la fe. De hecho, creo que si Judas estuviera vivo hoy en día, dudo que cambiara algo de su carta. Nos diría que vivimos en una época que requiere que luchemos por nuestra fe, que contendamos por nuestra fe, porque los antiguos desafíos siguen siendo vigentes hoy en día, se siguen presentando hoy en día contra la fe. España pudo ganar a Suecia porque los jugadores españoles dieron todo lo que pudieron. Y en Cristo tenemos todo lo necesario para luchar, para contender por nuestra fe. Y es esto lo que Judas nos quiere transmitir principalmente en su carta. Leamos en casa la carta de Judas de aquí al próximo jueves. Solo te va a llevar 3-4 minutos, pero teniendo en mente lo que acabamos de comentar en esta tarde. Padre y Dios del cielo, gracias por ti, por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu palabra, porque es pertinente. Y por medio de Judas nos estás desafiando a defender, a luchar por la fe. Quieres despertar, levantar hombres y mujeres dispuestos a luchar, a contender por la fe hoy, en este siglo, en este tiempo. Y te pedimos que tú, a lo largo de estos jueves, despiertes en nosotros ese deseo y estar dispuestos a luchar por la fe que se nos ha dado en Cristo Jesús. Amén.